Ahora sí. Ahora sí necesito confirmación de que están viendo el ejemplo 2 de centro de gravedad de área entre líneas. ¿Está bien? Sí, profe, se Sí, ve. profe, se ve. Ya, ok. Eso es lo que alcancé a exponerles nomás en la última sesión, ¿cierto? Antes que nos fuéramos en el feriado de fiestas patrias. Eso fue. Ya, correcto. Lo que aquí se requiere, ¿cierto? Estamos dentro de la aplicación de estos teoremas de los momentos en la resultante sistema de fuerzas paralelas. Ahí estamos en ese contexto. Mira que aquí se quiere sacar el centro de gravedad de esta figura rara que está comprendida entre una recta que está en 45 grados, y1 que es igual a x más 2, la pendiente 1, 45, el intersecto con la ordenada es 2, ahí está. 1, 2, ahí está. Y la pendiente es 1. Con la parábola, que es y2, esa, que es igual a x al cuadrado. Entonces se intersectan esta aquí entre más 2 y más 4, ¿cierto? Y acá entre menos 1 y más 1. Entonces, ¿cuál es el área y cuál es el centroide de esto? Y ahí fue donde dijimos, claro, aquí se va a tomar un elementito infinitesimal cuya distancia, todos los puntos del elemento se encuentran a la misma distancia del eje de la Y. Pero además de eso, con respecto al eje de las X, para los momentos, ¿cierto? Conocemos bien el centro de gravedad, donde podríamos considerar concentrada el área, aquí, justo en la mitad, que corresponde a Y1 más Y2 medio. De manera que primero hay que sacar el área, o la fuerza resultante, y el área, ¿cierto?, corresponde a la base de este elemento, una área infinitesimal, esta que está en celeste, corresponde entonces a la base, que es un dx multiplicado por la altura, y la altura es y2 menos y1. En realidad y1 menos y2 a dar lo mismo porque está bien calculado. Y esa es. Entonces el área total sería la integral. ¿Entre qué valores? Los valores, ¿cierto? En x, entre menos 1, porque ya no existe área intersecta, hasta más 2, entre menos 1 y más 2. Entonces, como es nos queda la suma de las dos funciones, ¿cierto? Y1 menos y2, que es la altura, es igual entonces a x más 2 menos x al cuadrado. Y la integración, ¿cierto? Finalmente, evaluando los límites inferior y superior, nos da 4,5. Eso no. ¿Qué es lo que es 4,5? Si esto fuese en centímetros, sería 4,5 centímetros cuadrados. Ya se calculó el área total, pero ahora hay que aplicar, ahora se aplica, ¿cierto?, el teorema de los momentos, o ubicar el centroide. Entonces hacemos momentos con respecto, vemos la distancia con respecto al eje de la Y, las distancias van a ser X, y después vamos a aplicar el momento, ¿cierto?, con respecto al eje X, que las distancias son Y rayas. Y los Y rayas, estos elementitos, si ustedes se fijan, es Y1 más Y2 medios. Para hacerlo con respecto al eje de la Y es más fácil, porque las distancias son X nomás. De manera que tendríamos este elemento de área, el de área, ese que está ahí, que es igual a X más 2 menos X al cuadrado, ¿cierto?, de X. Para el momento, de momento con respecto al eje de la Y, habría que multiplicarlo por la distancia, y la distancia es X. O sea, nos queda aquí X al cuadrado más 2X menos X al cubo. Eso es, ¿cierto? Esto sería con respecto al eje de las Y. Ahí estaría. Nuestro momento con respecto al eje de momento es el área multiplicado por la distancia, y todos los puntos del elemento se encuentran a distancia X. Por lo tanto, tal como les dije recién, nos queda X al cuadrado más 2X menos X al cubo de X.
De manera que nosotros podríamos decir que el momento que hacen, no es área infinitesimal, sino que todo el área rara esa, con respecto al eje y la Y es la integral, entre qué valores, entre -1 y 2, ¿cierto? De esto que está acá, que es menos x al cubo, más x al cuadrado, más 2x de x, y esto nos da, evaluado ya para los límites inferior -1 y superior 2, nos da 2,25, ¿cierto? Centímetros, si fuesen centímetros, sería al cubo, ¿cierto? Porque son centímetros cuadrados multiplicados por centímetros, serían al cubo, serían las unidades. Hacemos lo mismo con respecto al eje de las X. Momento con respecto al eje de las X. Bueno, aquí se puede decir que como ya conocemos el área, el X raya, ¿cierto? Va a ser igual al momento con respecto al eje de la Y partido por el área. Aquí está aplicado el concepto, ¿cierto? Que el momento que hace el área total, X raya por A, con respecto al eje de la Y, igual que el momento que hacen las componentes, que son todas esas áreas chiquititas, infinitesimales, que corresponde a la sumatoria o a la integral, ¿cierto? De todos los de momento, que es el momento con respecto al eje de la Y. Al dividir esto nos da 0,5, o sea que el X raya se encuentra 0,5. Si vamos al monito, ¿cierto? Si aquí está 1, el centro de gravedad se encuentra a 0,5, está por aquí. ¿En qué parte de la altura nos falta el Y? ¿Sí? Entonces, por lo menos ya tenemos eso ahora, nos falta el Y raya. Ya tenemos el X raya. ¿Ya? Entonces nosotros diríamos que es 0,5 y ahora hacemos lo mismo. Un D momento con respecto al eje de las X es igual a la distancia Y por dA, un Y raya. Y ese Y raya sabemos que es el promedio entre los dos, ¿cierto? Entre Y2 más Y1 medios. ¿Ah? Esto es lo que está acá. Este es el centro de esto, ¿cierto? Para decir a qué distancia se encuentra esta área del eje de las X. Se encuentra aquí. Y esta distancia es la suma dividido por 2. Y1 más Y2 medios. ¿Ya? Entonces diríamos Y2 más Y1 medio multiplicado por el de área, y como ya conocemos el de área, ¿cierto? Y aquí nos queda un medio entonces aquí nos queda la base por la altura, ¿cierto? O sea, perdón, la base no, nos queda la suma por la diferencia, y sabemos que esto es igual a la diferencia de los cuadrados, ¿no? O sea, nos queda un medio, ¿cierto? Un medio, ahí está el medio, de y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado, ¿cierto? De x. Y haciendo la integral, esta entre menos 1 y 2, ¿cierto? Ahí están los valores. Nos queda 7,2. Estos serían centímetros cuadrados por centímetro, o sea, centímetros cúbicos. Entonces ahora para sacar el Y raya, ¿cierto? Hay que dividir el momento, porque el momento que hace la resultante, ¿cierto? Que es A por Y raya, debe ser igual al momento, la suma de los momentos que hacen las componentes, en este caso la integral, que es el M, que acabamos de calcular con respecto a este. Mira que son 7,2 partido por el área, que son 4,5, y esto nos da 1,6. Ahí tenemos entonces la otra coordenada, o sea, está 0,5 y 1,6. ¿Ah? Ahí está el centro de gravedad. Está 0,5, aquí hay 1, 1,5, 1,6. Ahí está el centro de gravedad. O sea, si tuviéramos nosotros jóvenes un área, una pieza, una plancha que tuviese esa forma, el centroide sería ese punto que está aquí, justo ahí. ¿Cierto? Y la podríamos equilibrar ahí esta cuestión, ¿eh? Se equilibraría. Equilibrio inestable, sí, un soplido y se viene abajo, ¿eh? Pero la podríamos equilibrar. Ahora, siempre tengo la tentación por hacerle la pregunta, jóvenes, a ver si alguien me la responde. ¿De qué forma práctica podríamos determinar el centro de gravedad nosotros de esa figura rara, esta que está aquí?
en forma práctica de esta área. Porque ya tenemos una, que es esta forma analítica, ¿cierto? Que aplicando el teorema de los momentos dos veces con respecto al eje de la X, con respecto al eje de la Y, habiendo calculado el área antes, ya podemos encontrar el centro de gravedad. ¿Cómo se le ocurre a usted que podríamos determinar en forma práctica el centro de gravedad de esa área que existe? Que es una plancha así, de igual espesor, pero tiene esa forma. ¿Cómo se podría determinar en forma práctica? La pregunta está dando botes, jóvenes. ¿Cómo se podría determinar en forma práctica? ¿Ah? ¿Qué me dicen? O sea, profe, de forma práctica es como si tuviese como, no sé, un pedazo de cartón con esa forma. Claro, puede ser una plancha cualquiera, un cartón, una Ya. tabla, qué sé yo, igual No espesor, sé, se me entonces, ocurre tomarlo de las puntas, así sí, como sostenerlo de una sí. punta y se incline solo, po. Y ahí se me formaría una vertical. Después lo tomo desde la otra punta, se me formaría otra vertical. Y donde se juntan esas dos verticales debería haber como, debería estar muy cerca del centro de gravedad. O sea, no es que debiera estar muy cerca, debiera estar allí, efectivamente, eso es cierto. Pero ahí tú has aplicado algo, está bien, eso es la respuesta, pero lo que tú has aplicado es un concepto importantísimo en mecánica. Por favor, eh, ustedes mismos se dan cuenta. Si yo tomo de cualquier parte, no de las puntas, tú dices, sugiere que lo tomemos de aquí, de esta punta o de esta otra, ¿sí? ¿Cierto? Primero lo tomamos de esta punta y lo dejamos colgar. Y hay una línea que la tiramos con la plomada. Después lo tomamos de esta punta y lo colgamos. Y tiramos la otra línea donde se intersecta, ahí está el centro, efectivamente. Lo que hemos aplicado en ese caso es el principio siguiente, que cuando uno sujeta esto, ¿cuántas fuerzas intervienen en el equilibrio de la plancha? ¿Cuántas fuerzas? Esto va para todos jóvenes, cualquiera puede contestar. Dos. Dos. El peso y la fuerza que está haciendo uno, ¿cierto?, para sujetarla, ¿sí? Son dos. ¿Qué característica tiene que tener dos fuerzas para que dejen equilibrio a un cuerpo? Tienen que ser iguales y contrarias. Sí, pero no basta con eso. Para que quede en equilibrio un cuerpo por la acción de dos fuerzas, tienen que ser del mismo módulo, de, de, de la misma dirección y sentido contrario, ¿sí? Pero falta algo más importante que lo anterior. ¿Colineales? Colineales, eso es lo más importante, joven. Colineales. Entonces, efectivamente, cuando uno cuelga, por ejemplo, de este vértice, cuelga esto, van a haber dos fuerzas, la fuerza que está sujetando y la fuerza peso, y tienen que ser colineales. Por eso que uno llega y le coloca la plomada, porque el centro de gravedad se tiene que encontrar en la línea de la plomada, y después lo toma de otra parte, nuevamente, ¿cierto? Se encuentra, o no importa que no sea los vértices, lo puede tomar de cualquier parte, ¿eh? Y vuelve a quedar sujeto a la acción de dos fuerzas, por lo tanto tienen que ser colineales, uno le coloca la plomada desde donde lo está sujetando y donde se intersectan las dos líneas, es el centro de gravedad, efectivamente. ¿Cierto? Eso es, joven, y ahí estaríamos aplicando principios de la mecánica. Y ese que le acabo de preguntar, que ustedes de a poquitito lo desmenuzaron. Efectivamente, dos fuerzas dejan en equilibrio un cuerpo solamente si primero son colineales, primero colineales. Segundo, que son del mismo módulo, distintos sentidos, ¿cierto? Distintos sentidos, ¿cierto? Pero son colineales, ¿ya? Eso es. Bien, ¿ah? Y así hemos visto el problema de este jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, porque quedó pendiente, ¿cierto?, la sesión pasada. Profesor, ¿Sí? en la diapo anterior, ¿por qué es I1 menos I2? Que no entendí esa parte. Ok, lo que queremos sacar es la mitad, ¿cierto? ¿Sí?
Cuando tú te sacas un 40 y después te sacas un 60, ¿cuál es el promedio? ¿Qué haces tú para sacar el promedio entre el 40 y el 60? ¿Qué es lo que haces? Sumar los dos y dividirlo. Eso es, eso es. Está encontrando el centro eso. ¿Ah? Ahora tú podrías decir, mire, en realidad es Y1 más la mitad de Y2, ¿sí? Te da lo mismo. Incluso podría decir de otra manera, más cantinflesco podríamos decir, ¿eh? Es Y2 menos la mitad de Y2 menos Y1. Claro, se puede llegar de muchas maneras, pero ya sabemos que el medio es la suma dividido por 2, ¿sí? ¿Está bien? Ya. Quedó totalmente claro. Todo eso se aplica mucho, ¿eh? en mecánica. Bien, pues veamos otro problema. ¿Eh? Porque esto es una línea compuesta, claro, porque está entre medio, está entre medio de 12 líneas. Y hemos llegado a resultados, ¿cierto? Que he encontrado, primero, cuánto pesa todo, ¿cierto? Y segundo, cuánto es el área total. Dicho sea de paso, si nosotros esto fuera una plancha, el área lo multiplicamos por el espesor y eso lo multiplicamos por el peso específico y vamos a tener el peso y además tenemos el centro de gravedad, no cambia, son las mismas, siempre que la distribución, ¿cierto?, no vaya cambiando y no cambia, ¿cierto?, el gamma o el peso específico de la plancha, ¿ya? No hay problema. Es lo mismo, exactamente igual. Porque habíamos partido de fuerza, ahí estamos ya haciendo equilibrio o algo así con área, ¿eh? Pero partimos originalmente de fuerza, ¿ya? Centro de gravedad de áreas compuestas ahora, ¿eh? Lo que queremos sacar, jóvenes, igual, nuevamente tenemos una plancha que es plana, pero es una plancha que tiene esta forma rara, así como las casas que dibujan los cabros chicos, ¿cierto? Sí. Pero además de tener esta forma rara, además nosotros le sacamos esto, le calamos esto, este era un rectángulo y lo sacamos. Vemos que tiene el ancho de esto es 1, 2, 3, 4 por 3 son 12, 12 de lo que quieran las unidades. ¿Eh? Aquí hay figuras geométricas porque el área de esto es media extraña, pero sí podemos subdividirla, ¿cierto?, en áreas componentes. Estas son las áreas componentes, como las fuerzas componentes. Y nosotros podríamos decir que la dividimos, alguien podría decir, mire, tenemos un triángulo, tenemos un rectángulo y tenemos un rectángulo negativo, ¿cierto? Pero aquí tenemos un problema en este triangulito que está acá. Sabemos bien que el centro de gravedad se encuentra a 1/3 de la altura, ¿cierto? Eso sabemos. Pero horizontalmente no sabemos dónde está el centro de gravedad. Podríamos decir, oiga, se encuentra en la intersección de las transversales de gravedad. Las transversales de gravedad, jóvenes, son las rectas que unen el vértice con la mitad, el medio del lado opuesto. Aquí está la mitad, este CP medios y CB medio, aquí está la mitad. Entonces, cuando ustedes trazan las transversales de gravedad, hasta se intersectan y este es el centro de gravedad. Y se encuentra justo a 1/3. Acuérdense que el triángulo tiene 3 alturas, y tiene 3 bases y tiene, ¿cierto?, 3 transversales de gravedad. O sea, esto podríamos, digamos, calcular la área, incluso también la base por altura. ¿Cuál base? Si esta base es por esta altura. Si consideramos esta base, va a ser por esta altura, hasta que está acá, hasta ahí, la distancia perpendicularmente media. ¿Eh? Y si consideramos esta base, la altura va a ser esta que está aquí. ¿Eh? La más fácil es esta. En la base esta, por su altura, dividido por 2. Ese es el área de cada triángulo. Y el centro de gravedad está medio complicado, ¿cierto? Porque si bien es cierto en la altura tenemos el tercio, pero acá no lo tenemos. Entonces, jóvenes, este triángulo que está aquí, en vez de dividir, considerarlo entero, lo pongo a dividir en 2 triángulos rectángulos. Ahí sí, ahí sabemos dónde está el centro de gravedad. En la altura sigue siendo 1/3, pero acá el centro de gravedad en el ancho, este estaría aquí, ¿cierto? Y este otro estaría en 1/3 de esto, por acá. Ahora sí. Entonces subdividí esta cosa rara, ¿cierto?
diríamos que en vez de tener un triángulo y dos rectángulos, uno positivo y el otro negativo, lo vamos a subdividir, ¿cierto?, en cuatro figuras geométricas conocidas, dos triángulos y dos rectángulos donde uno de ellos es negativo. ¿Ah? ¿Estaría claro eso? Lo que está acá, ¿cierto? Tenemos el triángulo, lo dividimos en este triángulo, cuya altura está en 1/3, y acá está 1/3 también en la base, y estos son 2/3, y este otro triángulo, que el centro de gravedad está en 1/3 para arriba, y para acá está 1/3 aquí, y aquí está 2/3 para el otro lado. Ahí estaría el centro de gravedad de este, y ahí estaría el centro de gravedad de este otro. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? Y bueno, esas son las áreas componentes. Y sabemos, tenemos que calcular el área total. Entonces lo que conviene aquí, jóvenes, es hacer un cuadrito, ordenarse, ¿ya? ¿Cierto? Y empezar a ver cuáles son las distancias. Profe, Entonces, ¿sí? pero ¿cómo sabe cuál es la diferenciación? O sea, no la diferenciación, pero sí como en el último triángulo. ¿Cómo sabe cuánto mide cada como partición que le hizo el triángulo? ¿Cómo sabe que es 2/3? O 1/3 en el caso de... Ah, bueno, ahí me tengo que remontar a muy atrás, ¿cómo se llama? Aquí lo podríamos hacer por integración, pero eso lo saben ustedes de niños, o se lo enseñan en el jardín infantil, esa cuestión, pues, que el centro de gravedad de un triángulo está en 1/3 de la altura, ¿sí? Se puede demostrar, y de hecho en matemática lo hicieron, ¿eh? Y se encuentra que está, ¿cuánto vale el área de un triángulo? ¿Cierto? Que empezaron a integrar, qué sé yo. Es más fácil el área del triángulo, ¿eh? Porque el área del triángulo eh, uno puede, ¿cierto?, cortar y hacer finalmente un rectángulo, y el triángulo hacer la mitad del rectángulo, en fin, es fácil demostrarlo. Pero eso de la altura, 1/3, eso lo conocen de mucho tiempo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo sabían eso, no? Por favor, contéstenme, jóvenes, ¿quién sabían eso? Que era el centro de gravedad 1/3 del triángulo. Yo sé que hoy en día se enseña de poco geometría, ¿eh? Pero eso se lo tiene que haber pasado. ¿Eh? Por favor, me contestan, jóvenes. La verdad que yo no sabía eso de las medidas. O sea, sabía el centro de edad, pero no me acordaba Ah, ya, no se acordaban nomás, sí, pero bueno, es por eso mismo, claro. Cuando uno no ocupa mucho estas cuestiones, se empiezan a deteriorar. La herramienta que no se ocupa se deteriora. ¿Ya? Claro, la mente es lo mismo. ¿Ah? A uno le pasa lo mismo. ¿Ah? De repente se sabe de memoria ciertas fórmulas, pero porque las ocupa mucho. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un rectángulo, saben que está justo este rectángulo, y ahí donde está el centro de gravedad está justo en la mitad. En la mitad aquí y en la mitad de la altura, justo en la mitad. Este otro también en la mitad. Y los triángulos están en 1/3, y independiente cómo sea el triángulo, estos son triángulos rectángulos, este no es rectángulo, pero el centro de gravedad se va a encontrar en 1/3 de esta altura, o de otras alturas, porque tiene tres alturas, ¿cierto? En 1/3 de la otra altura, también se encuentra igual, todo 1/3, 1/3, 1/3 y 2/3. ¿Eh? ¿Sí? Bien, pues, jóvenes, chuta, recién viene llegando ahí. Ya. Tenemos entonces que esa es la forma, y eso se ocupa bastante, el triángulo. Igual que el caso del trapecio, ¿cierto? ¿Cuánto el área de un trapecio? También es algo sencillo. Bueno, lo vamos a ver en su momento, ¿eh? Cuando tengamos que calcularlo. Bien, pues, tenemos entonces que aquí hacemos un cuadrito. Perdone que no vaya colocando por parte, aparece todo, pero esta es la figura 1, 2, 3 y 4 que corresponde, ¿cierto?, a 1, 2 es el área grande, y 4 el hoyo este que se sacó, ¿cierto? Ese es el área 4. Entonces el área 1, el triángulo es la base por la altura dividido por 2. Y aquí está claro, porque es la mitad de un rectángulo, ¿cierto? Si usted tiene un rectángulo así, que es la base por la altura, el triángulo es la mitad, o sea, la base por la altura dividido por 2. ¿Y la base cuánto vale? La base vale 3, 6, 9, y la altura vale 4. ¿Ah? 9, ahí está. Entonces el triángulo 1 vale 9
por 4, pero dividido por 2, 18. ¿Sí? El otro, el triángulo 2, vale 3 de base, 4 de altura, son 12, sí, pero un triángulo en la mitad, 6. El rectángulo que está abajo vale 12 por 4, 48. Lo vamos ahí lo vemos. ¿Ah? Vale 12 por 4, ¿cierto? 48. Y no hay nada que dividir porque es un rectángulo. Y el otro triángulo, perdón, el otro rectángulo, vale 3 para acá, y aquí esto vale 4, y aquí está a uno más arriba y uno más, también vale 4. O sea, vale 3 por 4, vale 12. Ahí. No es menos 12 porque se lo vamos a sacar. O sea, todas estas son áreas positivas y esta es un área negativa, lo vamos a sacar. Y la suma de todo esto, ¿cierto? Vale 60. ¿Ya? La suma de todo esto, ¿cierto? Vale 60. Sacándole lo que le vamos a sacar. Entonces ahora, jóvenes, veamos las distancias X, ¿cierto? De cada una de las áreas, las 4 áreas. Y después vamos a ver las distancias Y. La distancia X significa dónde está el centro de gravedad. El centro de gravedad, ¿cierto? Me quiere hacer eso. Ahora sí, ¿ya? La primera. ¿Cuánto vale el X raya del área 1? Este es el área 1. El centro de gravedad se encuentra en un tercio de esto, y el tercio está aquí. Por lo tanto, el X raya del área 1 es, ¿cierto? 3. Se encuentra 3 el X, el área 1. Y el área 2 se encuentra a 6 más la tercera parte de 3 más 1, a 7, ¿cierto? Entonces ahí lo vemos. El primero es 3 y el segundo está 7. Ahí está. Este es más fácil, ¿cierto? El área esta, aquí está el centro de gravedad del área y esto está a 3. Y el otro, esta otra, que es área negativa, está a 3 más la mitad de 3, más 1,5, 4,5. Entonces ahí están, ¿cierto? Está 3 y el otro está a 4,5. ¿Ah? Hemos encontrado las distancias X, donde se encuentra el centro de gravedad para hacer los momentos, y ahora vamos con la distancia Y. Si ustedes se fijan, ¿cierto? El centro de gravedad se encuentra en un tercio de la altura, o sea, 4 digo 3, 4 tercios. Y esta otra igual, 4 tercios. Estas dos, la altura, ¿cierto? El centro de gravedad que está por aquí, se encuentra en un tercio de esta altura, y la altura de 4, o sea, 4 tercios. Y esta otra exactamente igual. Ahí está, 4 tercios y 4 tercios. El otro es negativo porque está para abajo, las dos áreas siguientes. Claro, esta se encuentra, ¿cierto? Aquí está el eje de la X, acá está el eje de la Y. Ya, aquí hay un error, aquí no es el eje de la X, acá, jóvenes, aquí, en esta parte. Tenemos entonces que el área, las Y, ¿cierto? Para este, ¿cierto? Aquí está el centro de se encuentra a menos 2 y esta se encuentra a menos 1. ¿Cierto? El centro de estaría aquí, a menos 1. Entonces, menos 2 y menos 1. Menos 2 y menos 1. Menos 2 y menos 1. Ahí están todas las distancias, están las coordenadas de los centros de gravedad de cada una de las áreas componentes. Entonces, hay que ver momento con respecto al eje Y. Para sacar cuánto el área total, a qué distancia se encuentra el centro de gravedad del eje Y. Eso significa el área multiplicado por la distancia X. De manera que nosotros tenemos 18 multiplicado por 3 son 54. 6 por 7, 42. 48 por 3, 144. Y menos 12 por 4,5 son menos 54. Entonces, esto sumamos todos estos momentos, ¿cierto? Y nos da 186. Hacemos lo mismo con respecto al eje de las X, ¿cierto? Pero para el eje de las X, ¿cierto? Son las áreas multiplicadas por los Y raya del centro de gravedad. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros multiplicamos 18 por 4 tercios, esto nos queda 18 simplificado por 3, 6, 6 por 4, 24.
6, ¿cierto? Por 4 tercios nos queda 8. Se simplifica por 3, nos queda 2, 2 por 4 son 8. Menos 2 por 48 son menos 96. Y menos 1 por menos 12 nos queda más 12. Por lo tanto, sumamos los momentos que hacen las áreas componentes con respecto, ¿cierto?, al eje de las X y nos da menos 52. Entonces tenemos ya lo que antes lo hacíamos por integración, aquí lo hicimos, ¿cierto?, sumando, ¿cierto? Y para encontrar, ¿cierto?, el X raya, nosotros tenemos el momento con respecto a el momento que hace el área total respecto al eje de la Y es igual al X raya multiplicado por A. Y eso es igual a la suma de los momentos con respecto al eje de la Y. Por lo tanto, si dividimos por el área, nos da, ¿cierto?, 186 el Y, ¿cierto?, la suma, dividido por el área que vale 60, eso nos da 3,1. 3,1, vamos al monito. 3,1, o sea, el centro de gravedad, jóvenes, se encuentra aquí a 3, este es 4, 3,1 por ahí, en X. Veamos en Y. ¿Sí? Ahí estaría, por aquí en una línea por acá. Y vemos en Y, ¿cierto? Y tenemos entonces que ahí el momento con respecto al eje de las X, vale decir que el momento que hace el área total es el área multiplicado por el Y radio, de acuerdo al teorema de los momentos, igual a la suma de los momentos, ¿cierto?, que hacen todas las áreas componentes con respecto al eje de las X. Y eso nos da menos 52 arriba, dividido por el área que vale 60, nos da 0,866. No alcanza a ser 1, ¿cierto? 0,866. Vale decir que está a 3,1 y a 0,866. Vamos al monito. ¿Cierto? 3,1 por acá, por aquí. Y aquí esto vale 4, aquí está vale 1, menos 0, por ahí estaría. Ahí está el centro de gravedad. Ahí estaría, ¿cierto?, el centro de gravedad de esta área rara, ¿ya? Entonces, como hemos desarrollado centro de gravedad para, ¿cierto?, para áreas compuestas entre dos curvas. Acá para el centro de gravedad de un área compuesta por 4 áreas conocidas, los triángulos y los rectángulos, cuyo centro de gravedad sabemos tanto el triángulo como el rectángulo, sabemos perfectamente. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Centro de gravedad de volumen. A menos que haya una consulta, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que yo ¿cómo se llama? El origen del plano lo hubiera ubicado, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda? Sí, 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 lo puedes ubicar en cualquier parte. Lo único que te van a cambiar las coordenadas, pero no te va a cambiar el centro de gravedad, ¿cierto? ¿Sí? El centro de gravedad va a ser el mismo acá, aquí a 3,1 por aquí y a 0,866, ahí. Ya, Te van a dar otros valores, lógicamente, ¿cierto? ¿Sí? ya. Ujú, Por ejemplo, si lo ubicas aquí el centro de aquí las ejes coordenadas, esto te va a dar 6,1 para acá, ¿cierto? ujú. Y para abajo te va a dar, en vez de dar 0,866, te va a dar 3,1 y tanto, ¿cierto? Ya, Porque desde ujú, aquí para arriba. Las coordenadas van a cambiar, pero el punto va a ser el mismo. ¿Ya? ya, ujú. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Otra consulta, jóvenes? Ya, veamos entonces otro. Otro sería, ejemplo, un centro de masa, un volumen compuesto. Ese que está ahí. Fíjense que esto es un cilindro, ¿cierto?, que tiene por diámetro 180. Cuando no dice nada, por favor, son milímetros. En todas partes del mundo, oiga, si yo quiero que sean kilómetros, le pone kilómetros. Si quiere que sea pulgada, le pone pulgada, que son 2 comillitas, ¿cierto? Si quiere que sean pie, una comillita. Pero si no tiene nada, son milímetros. Inmediatamente se sabe que son milímetros, ¿ya? Es el idioma de los ingenieros. Cuando uno ve un plano, no tiene unidad, allá son milímetros. Lógicamente, si uno está viendo un mapa,
no están en milímetros, pero ahí le colocan abajo, sale la escala, sale en kilómetros, dice 100 kilómetros, qué sé yo. ¿Ya? Pero lo colocan. ¿Ya? Así que todo esto está en milímetros. Dice que tiene una barra, cierto, que tiene, no da el diámetro, pero da la masa, así que no importa, pero el largo son 90 más 100, 300. Son 300 milímetros de largo. Y esta otra son 120 milímetros de largo, ¿ah? Que está perpendicular. Y aquí está la coordenada. Con respecto a esto, lógicamente el centro de gravedad va a depender de dónde, va a ser siempre el mismo punto. Lo único que las coordenadas van a cambiar depende de cómo las estemos tomando. Un momentito, me están dando el sol aquí. Y ahora sí. Bien, dice que la masa 1, que es esto, tiene 20 kilogramos, la masa 2 es de 14 kilogramos y la masa 3 es de 6 kilogramos. Imagínate que la masa total, jóvenes, son 20 más 14 más 6 es igual a 40 kilogramos. Toda esta cuestión pesa 40 kilogramos, pero no sabemos dónde está el centro de gravedad. Convengamos que por simetría, ¿cuánto vale la Y raya? Rápidamente, jóvenes, ¿cuánto vale la Y raya? Cero, efectivamente. Así que no nos vamos a preocupar de la Y raya, por simetría vale cero. Nos vamos a preocupar de calcular el X raya, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a preocupar, ¿cierto? Para el X raya de las distancias que son distancias X, ¿cierto? Y el momento va a tener que ser con respecto al plano YZ. Y nos vamos a preocupar del Y raya, ¿cierto? Que las distancias van a ser con respecto al plano, perdón, el Z raya y el X raya. Y el Z raya, ¿cierto? Las distancias van a ser medidas contra el plano XY. Esas son las distancias. Y partimos, empezamos a reconocer, ¿cierto? Por simetría, ¿cierto? El Y raya, tal como dijeron ustedes, o uno de ustedes por lo menos, cero, efectivamente. ¿Ya? Entonces ahora nos interesa, haciendo un momento con respecto al plano, ¿cierto? Claro, nos interesa el X raya con respecto al plano YZ, la distancia, nos dice que M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 es igual al M total, 40, multiplicado por el X raya, y esto es lo que queremos saber. Por lo tanto, la suma de esto, dividido por el M total, nos da el X raya. Y empezamos a reconocerlo, ¿cierto? M1 vale 20, ¿cierto? Y la distancia, ¿a qué distancia se encuentra el centro de gravedad del plano YZ? Se encuentra ¿a cuánto? Se encuentra a, fíjense que esto vale 90, y hasta el centro 90 más, o sea, 180, menos 180 milímetros, ¿sí? O sea, los 20 se multiplican por menos 180, y es el momento que hace esto con respecto al plano YZ. Más M2 vale 14, ahí están los 14, multiplicado por la distancia. A ver, ¿dónde está el centro de gravedad de la barra 2? La barra 2 tiene 90 más 100, 210, tiene 300, la mitad de 300, ahí son 150. 150, pero esto no se encuentra 150, se encuentra 150 menos 90, ¿cierto? 150 menos 90 es igual a 60, más 60, o sea, por aquí está, más 60. ¿Cierto? 14 por 60. Y finalmente, la masa 3, ¿cierto? Que vale 6 multiplicado por la distancia al plano YZ, y la distancia, ¿cierto? Son 210, ahí está. Entonces, estos son los momentos, jóvenes, que hacen la masa 1,
es negativo, la masa 2 y la masa 3 con respecto al plano YZ. Las distancias son X. Y el momento que hace el área total es el X raya multiplicado por la masa total. Por lo tanto, el X raya es todo esto dividido por 40 de acuerdo al teorema de los momentos y se saca ahí, ¿cierto? Y nos da menos 37,5. O sea, desde aquí, jóvenes, 37,5 para allá. Esto vale 90, o sea, un poquito más de la tercera parte, por ahí estaría. Pero aquí no sabemos la altura. Y vamos a calcular entonces las distancias, pero ahora al plano XY. Y las distancias son Z. Profe, ¿Sí? ¿por qué era 60 en el 2? El largo del 2 es 300, ¿sí? Sí, La mitad de 300 son 150, de aquí hasta el ahí menos centro, 90. Ah, ya, menos ya, los ya. 90 serían 60, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ok, bien, vamos al otro, el otro va a ser más sencillo, ¿ah? Con respecto al plano XY, la distancia van a ser Z. Entonces diríamos nuevamente, la masa 1 por Z1, ¿cierto? Más la masa 2 por Z2, más la masa 3 por Z3, Z raya, porque el centro de gravedad es igual a la masa total por el Z total, por el Z de todo. Y este es el que nos interesa calcular. Entonces empezamos a reconocer la masa 1, 20, multiplicado por el Z1. A ver, ayúdenme ustedes. ¿A qué distancia se encuentra la masa 1 del plano XY? ¿A qué distancia Z se encuentra? ¿Cero parece? ¿A qué distancia se encuentra la masa 1 del plano XY? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿A qué distancia del Debería plano? ser, ¿Cuánto? debería ser cero, ¿no? Cero la distancia. Se encuentra en el plano. El centro de gravedad de esta masa se encuentra aquí justo en el plano XY. Se encuentra la distancia Z igual a cero. Cero. Entonces diríamos, ¿cierto?, que es 0 multiplicado por 20, más la masa 2, esta, ¿cierto?, que también se encuentra a distancia 0, se encuentra en el plano, y más la masa 3, que son 6 multiplicado por la distancia, y la distancia, ustedes se fijan, está justo en la mitad, 120 por 2, 60 milímetros, ¿sí? Entonces estos son los momentos que hacen la suma de las tres masas. Y eso debe ser igual a la masa total multiplicado por el Z raya, de acuerdo al teorema de los momentos, y ahí nos resulta, ¿cierto?, que está a 9 milímetros. O sea, esta cuestión se dijimos a 37,5 para atrás allá, y a 9 milímetros para allá. Por aquí está el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces hemos desarrollado, jóvenes, aplicando el teorema de los momentos, ¿cierto? Encontrado las coordenadas del centro de gravedad, donde una de ellas, ¿cierto?, por simetría dio 0. ¿Sí? El Y, ¿cierto?, se encuentra con respecto al el Y raya, con respecto al el eje de las, sí, bien digo, el Y raya, 0, porque está en el plano XZ, está ahí en el plano eso, ¿ya? Entonces hemos encontrado líneas compuestas, líneas, trozo de línea, no hicimos línea compuesta, pero es lo mismo nomás, ¿eh? Pero de líneas, áreas, de áreas compuestas y ahora volumen compuesto, ¿ya? ¿Cierto? Entonces hemos ya recorrido el amplio. Y ahora aquí hay un teorema, jóvenes, que ustedes lo vieron, imagino. ¿Les familiares el teorema de Pappus y Goulding? Eso está previsto que lo vean en, no sé si en matemática, creo que, ¿eh? El teorema de Pappus y de Goulding. ¿Alguien se acuerda del teorema de Pappus? ¿Les suena este señor griego? Pappus, El de Papu sí. ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Por lo menos el apellido de este caballero, Pappus, ¿eh? Él es. Y esto es para aplicable solamente a cuerpos de revolución.
No intenten aplicar el teorema de Pappus. El teorema de Pappus. Son dos teoremas. El primero es para la superficie curva de un sólido de revolución, y el segundo teorema es para volumen de un sólido de revolución. Entonces, superficie curva de un sólido de revolución. Aquí tenemos nosotros. Fíjense que es un sólido de revolución. Está dibujado solamente el eje, y aquí esta es la línea que se llama generatriz. ¿Y por qué se llama generatriz? Porque al girar en torno al eje, que sería X, genera, ¿cierto?, este volumen que no está señalado al límite, ¿cierto?, para no enredar más, y también genera una superficie curva. Entonces, el primer teorema, que es el de la superficie curva, dice que, ¿cierto?, aquí es fácil de pensarlo. Aquí hay, nosotros diríamos que si tomamos un elemento infinitesimal acá en DL, un DX sería, ¿cierto?, y lo damos vuelta, tenemos una cinta. Y si vamos sumando todas las cintitas infinitesimales, vamos a tener la superficie del sólido de revolución, la superficie curva. Entonces diríamos que el producto de DL por la vuelta completa, que es el Y, ¿cierto?, multiplicado por el ancho de esta cinta, que sería el DL, ¿cierto? Entonces diríamos que el área curva, la superficie curva, va a ser igual a la integral entre, esta es la variable DL, ¿cierto?, entre 0 y lo que vale esto hasta acá, ¿cierto?, de esa cintita infinitesimal que hay que se va sumando, ¿eh?, desde aquí hasta acá. Y si ustedes se fijan, esta integral va a ser igual a 2π, pero esta integral que está acá adentro la reconocemos como el momento de línea sería. Y la integral, la suma de todos los y por dl, va a ser igual a la y raya por L, por el largo total. Entonces, ¿qué es lo que es L mayúscula? Es la línea generatriz, la línea que al girar en torno al eje de las X, que es el eje de esto, genera la superficie curva. Por lo tanto, el primer teorema nos va a decir que el área de un sólido de revolución va a ser igual. Ahora podemos, porque tenemos que 2π por Y raya es el camino que recorre, ¿cierto?, el Y raya, el centro de gravedad. Es decir, que el centro de gravedad de esta línea, que está por aquí, es el Y raya, con una vuelta completa multiplicado por el L, nos da entonces la superficie curva. Y este es el primer teorema. Aquí está la línea generatriz, ahí está el centro de gravedad, esta línea generatriz. Entonces el área, la superficie curva, si da una vuelta completa, es igual a 2π por el camino que recorre el centro de gravedad. Y el camino que recorre el centro de gravedad, ¿cierto?, es 2π por Y raya multiplicado por la línea generatriz, que es la roja. Y ese es el primer teorema. El segundo teorema tiene que ver con el volumen. Ahí está el teorema. Dice: la superficie curva de un sólido de revolución es igual a la curva generatriz multiplicada por el camino que recorre el centro de gravedad de esa línea generatriz, de esa curva generatriz. ¿Ya? El segundo teorema, bueno, aquí podemos aplicarlo para un cono. Para un cono tenemos nosotros que la línea generatriz del cono es esta, precisamente se llama generatriz, ¿eh? Y esta línea generatriz, ¿cierto?, tiene su centro de gravedad aquí en el medio. Por lo tanto, diríamos que la línea generatriz es igual, si esto es R, es raíz cuadrada de R al cuadrado más H al cuadrado, ¿cierto? Esta es la línea generatriz. El largo, esto que está en rojo aquí. Y el centro de gravedad se encuentra aquí en la mitad. Y de acuerdo al teorema de Tales, ¿cierto?, si esta es la mitad del largo, también va a ser la mitad acá, ¿cierto?, en el cateto. Por lo tanto, el radio es la mitad de este radio. Por lo tanto, el camino que recorre el centro de gravedad es la vuelta completa, la que está señalado aquí. Entonces, multiplicando la línea generatriz por el camino que recorre el centro de gravedad, tenemos entonces la superficie curva de este sólido de revolución. ¿Ya? Y tenemos entonces que el camino que recorre
Si esto es R, ¿cierto? Esto que está aquí es R medio, ¿cierto? Y es R multiplicado, ¿cierto? Claro, esto es R, desde aquí hasta acá sería R. Es el diámetro aquí. ¿Ah? Entonces, pi por el diámetro, pi por R, ¿ya? Entonces, el camino que recorre, ¿cierto? Es igual a pi por R. Este camino que recorre de todo eso es igual a pi por R. ¿Ya? Y el volumen, la superficie curva ya sabemos, la superficie curva ahora, el manto ese, es igual a la línea generatriz multiplicado por el camino que recorre el centro de edad, que es pi por R. Eso está ahí. Y eso sería todo. Ahora, el volumen del cono, que es el segundo teorema, acá, el segundo teorema tiene que ver, ¿cierto? Está acá. No. El segundo teorema dice que es el volumen de sólido de revolución igual ahora al área generatriz, estamos en el caso del cono, ahí está el área generatriz, son dos teoremas, multiplicado, ¿cierto?, por el camino que recorre el centro de gravedad. Y ahora sí, nuevamente tenemos que el centro de gravedad de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, se encuentra aquí, este es R, este es R tercios, ¿cierto? Para caso también, si este es H, el centro de gravedad se encuentra en H tercios. Por lo tanto, podríamos decir que el área generatriz es un triángulo que vale la base R por la altura H dividido por 2, porque el triángulo es la mitad del rectángulo, ¿cierto? Sí, ya, ok. Ahora, el camino que recorre el centro de gravedad, ¿cierto? Es igual a este R tercio multiplicado por 2pi. R tercio multiplicado por 2pi. Por lo tanto, el volumen, el producto del área generatriz multiplicado por el camino recorrido por el centro de gravedad, es igual entonces a H por R dividido por 2, multiplicado por 2pi por R partido por 3. ¿Y esto cuánto nos da? H, ¿cierto? Por pi R cuadrado tercio. Si ustedes se fijan, H por pi R cuadrado es el área basal. Lo que está aquí entonces, aquí arriba, en el numerador, es el área de el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro. La base por la altura. Eso significa que el cono es la mitad del volumen del cilindro, que tiene la misma base y la misma altura. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Entonces hemos aplicado, ¿cierto?, los dos teoremas, el del sólido de revolución, el del volumen de revolución. Todo esto es para el sólido, este es para el volumen. Y se puede aplicar ahora incluso a un cono truncado. Fíjense que ahí tenemos nosotros un cono truncado, y además de truncado está perforado. Un cono está, ¿cierto? Que este el cono está truncado y además perforado. Entonces nosotros podemos calcular el volumen, y si calculamos el volumen, después podemos calcular, multiplicamos por el peso específico, vamos a tener, ¿cierto? Podemos calcular el peso. Entonces vemos cuál es el área generatriz. Si lo cortamos esto, ¿cierto? Lo vemos así, de esta manera. Tenemos que lo que nos interesa es D sub 0, que es el diámetro de la perforación, D sub 1, que es el diámetro menor, D sub 2, que es el diámetro mayor, y H, que es la altura esta. Y el área generatriz es un trapecio, que aquí está marcado el trapecio. Encontrar el centro, el área de un trapecio es fácil. Es la suma de las bases, la semisuma, eso. O sea, se suma esta base con esta base y se divide por 2, multiplicado por la altura. ¿Eh? La semisuma de las bases por la altura. ¿Y eso por qué es la semisuma? Eso puede que se lo hayan explicado, pero atentos por favor. Si nosotros a esto le sumamos un trapecio igual para el otro lado, pero al revés, lo damos vuelta con el eje vertical, nos queda este lado, nos queda para acá, y este lado nos queda para allá, y se transforma en un rectángulo. Y nosotros podemos calcular el rectángulo, que es la suma de esto más esto que estaría para allá, multiplicado por H.
Sí, pero el trapecio es la mitad, dividido por 2. Por eso que es la semisuma de las bases. Semisuma significa sumar las dos bases y dividirlas por 2 y multiplicar por la altura. Es fácil calcular el área del trapecio, pero el centro de gravedad es medio complicado, entonces lo que nos conviene siempre que veamos un trapecio, jóvenes, es dividirlo en dos figuras. Una figura va a ser un rectángulo y la otra figura va a ser un triángulo. Entonces, para calcular el volumen, hay dos áreas generatrices, pero si nosotros hacemos girar esta área con respecto a este eje, va a formar un tubo, y si hacemos girar esta otra área, va a formar el complemento y va a formar, ¿cierto?, el volumen de este cono truncado y perforado. Entonces aquí reconocemos las áreas. Esta es la distancia Y1 y acá está el Y2, que si se fijan es igual a D1 medio más un tercio de esto, que es la diferencia entre los dos diámetros dividido por 4, ¿cierto? Y tenemos que la altura es h. Por lo tanto, se encuentran todas las distancias, ¿cierto? Podemos encontrar cuánto vale el volumen. Es igual a 2, porque es una vuelta completa por Y raya por dA, o por el Y de A, o podemos verlo, ¿cierto?, que el volumen es igual a 2, la vuelta completa de esto, que es el momento que hace el área, el momento de primer orden, el momento que hace el área. Y ahí la dividimos por dos áreas, por lo tanto, nos quedaría que el volumen es igual a 2pi, la vuelta completa, por el área 1, por el Y raya 1, ahí está indicado el Y raya 1, más 2pi porque es la vuelta completa del área 2 por el Y raya 2, que ahí está indicado, ¿cierto? Y ahí nosotros sacamos cuánto vale el volumen. Y esta es una forma que se puede sacar este volumen, ¿cierto?, este sólido de revolución. ¿A alguien se le ocurre otra forma? Aplicando siempre el teorema de Popus. Sumando el rectángulo de abajo y luego restándoselo al final, ¿o no? O sea, aquí estamos haciendo el del rectángulo más el triángulo. Claro, podría ser un rectángulo completo con la parte que falta del cono truncado, ¿Ya? pero solo con la mitad. Y luego después, al final del ejercicio, restarle ese volumen. Ya. Imagino que es más o menos la idea como la que está planteado acá, ¿eh? Un cono truncado 2. Fíjense que podemos calcular el formado por este, que es un triángulo, fácil, ¿eh? ¿Sí? Es un triángulo nomás, menos este, que es otro triángulo, ¿sí? Sí, algo parecido me refería, pero Entonces, hay la muchas parte formas, se fijan aquí, podríamos, ahora tú decías completo hasta acá, ¿sí? Se claro. puede, pero ahí ya tendríamos un trapecio, entonces el trapecio nos molesta un poco. Sí, efectivamente se podría. Hay muchas formas de calcularlo, ¿cierto? Se puede hacer por suma o se puede hacer por resta, como en este caso, ¿cierto? Se resta. Porque aquí si sacamos el de este triángulo, calcular el área de este triángulo y el centro de acá está en un tercio de la altura y la distancia sería hasta acá, ¿cierto? Y le damos la vuelta completa, vamos a sacar el área de un triángulo, ¿cierto? Que es este. Y ahora si sacamos el de este otro triángulo, lo restamos, vamos a obtener lo que nos interesa, que es la parte que está en azul. ¿Sí? Efectivamente es así. Efectivamente, ¿cierto? Se puede calcular también de esta forma. ¿Ya? Pueden haber otras más. ¿Eh? Ahora, si nos piden acá, el peso sí dice de un sólido de reducción. Este sí que está bastante rebuscado. Fíjense la cosa rara que hay ahí, jóvenes. ¿Eh? Dicen determinar el peso del sólido de revolución fabricado en acero. El acero es 7,85 kilogramos por decímetro cúbico. Kilogramos fuerza, si este es peso, o son 7,85 kilogramos masa por decímetro cúbico, calculamos la masa. Y bueno, habría que determinar primero el volumen. Pero si ustedes se fijan, es un cuadrante nomás, no es el volumen completo. O sea que la vuelta no es por 2pi, ¿cierto? No es una vuelta completa. Es por 2pi, la vuelta completa,
Este sería 2π², ¿sí? ¿Cierto? O sería π². Eso sería el camino, o sea, el ángulo que va a recorrer. ¿Ah? Tenemos entonces que hay que calcular el área generatriz. Y el área generatriz es este segmento extraño, ¿no? Fíjese que esto vale A, y el volumen, si ustedes se fijan, acá hay de una esfera que tiene centro en este punto y se sacó un cuadrante. O sea, el área generatriz es esta cuestión rara que hay aquí. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cierto? Calcula tomando en cuenta dos áreas, lo hacemos por resto, ¿cierto? Es esto lo que queremos. Este es el área generatriz. Pero esta área sería lo mismo que si nosotros tomamos como área generatriz el rectángulo que vale A por A, un cuadrado, menos esto que es un cuadrante de círculo. Y eso nos da el área generatriz, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos calcular el volumen de esto calculando el área 1, que es esta, A por A cuadrado, calculando el área 2, un cuadrante, y el círculo completo, ¿cierto? El círculo completo es pi, estamos con el radio, A es el radio, pi por r al cuadrado cuarto, por a ver, sí, es pi por r al cuadrado, ¿ah? El área completa, pero como esto es un cuadrante, es dividido por 4. Entonces ahí tenemos el área 1, que es el cuadrado, y el área 2, que es el cuadrante de círculo. Y veamos ahora los radios. Ahí está marcado el radio 1, porque esto va a girar con respecto a este eje. El radio 1 vale a medios, ¿cierto? Ahí se encuentra. Y el radio este otro, el centro de gravedad de un cuadrante de circunferencia. Nosotros habíamos visto el centro de gravedad de una línea, que está 2R partido por pi, pero el de un cuadrante tiene 4/3 de R partido por pi. 4/3 de R partido por pi. ¿Ya? Ese uno lo puede calcular, ¿eh? También aplicando el teorema de Pappus. ¿Eh? Entonces tenemos, jóvenes, el área 1, su centro de gravedad, el área 2 es el centro de gravedad, por lo tanto ahora podríamos restar el volumen que hace el área 1, que es un cilindro, le restamos el que hace el área 2, ¿cierto? Que es este cuadrante de círculo, y vamos a obtener el volumen este, ¿cierto? Pero no por 2pi, sino que solamente, ¿cierto? El camino que recorre es solamente pi medios, ¿sí? Entonces el volumen 1, el área 1 multiplicado, ya completo, ¿cierto? Volumen 1 es A1 multiplicado por pi medio, que es lo que recorre el centro de gravedad, que es R1, ¿cierto? Y menos el área 2, que se sabe que es pi por r al cuadrado cuarto multiplicado por, ¿cierto? El área 2, el R2, que es 4/3 de A partido por pi. Reemplazando entonces el R1 y el R2, ¿cierto? Y reemplazando también las áreas, tenemos que el volumen nos va a dar igual entonces a pi medios, que es lo que recorre, y por eso que está todo entre el paréntesis, A cuadrado por A medios, que es el primero, menos lo que hace el círculo, que es igual a pi por A al cuadrado cuarto por 4A partido por 3pi, que reemplazando nomás los valores, esto que está acá. ¿Sí? Y eso ahí nos daría entonces, jóvenes, el volumen, ¿cierto? Finalmente el volumen desarrollado esto nos da que es igual a pi por A al cubo 12avos, y finalmente eso se multiplica por, ¿cierto? Si dice que es 100 milímetros, A vale 100 milímetros, o sea, son 10 centímetros, ¿cierto? Nos da, hay que multiplicar eso por 7,85, que es el gamma, ¿cierto? Esto es el volumen, y nos da
2065,1 gramos, vale decir 2,065 kilogramos pesaría, ¿ya? Si esto tiene 10 centímetros aquí por 10 centímetros allá y es de acero, pesaría 2 kilos y tanto, ¿ya? Y ahí tendríamos, esta es una forma fácil, práctica y muy útil en la vida real, ¿ah? Por favor, esta cuestión ponga la atención porque muchas veces les va a corresponder apreciar cuánto es el peso de esto, ¿ah? Y a mí me tocó hacerlo muchas veces cuando llegaba a balancear rotores más o menos grandotes, de, qué sé yo, de 2,5 metros, 3 metros de diámetro y más, ¿ah? Entonces uno le preguntaba a la gente, oiga, ¿cuánto pesa esto? Oye, los catálogos ya no están, esto está muy viejo, entonces había que calcularlo así nomás. Entonces inmediatamente uno empieza incluso sin wincha, mirando los fierros, qué sé yo, mire, esto tiene 20 milímetros, qué sé yo, esto tiene tantos metros de diámetro, en fin, y vamos operando mentalmente nomás para tener aproximadamente el peso, que es lo que uno quería, no quería el peso exacto. Pero eso es muy frecuente en la industria, ¿eh? Es muy frecuente que se encuentra uno con tremendas cosas y, oiga, ¿cuánto pesa esto? No tengo la menor idea, entonces, pucha, pesarlo es complicado, pero uno llega inmediatamente, aplica esto, el teorema de Papo, ¿cierto? Y saca los volúmenes, y el volumen, porque quiero que de acero ya 7,85 y se saca inmediatamente cuánto pesa. Eso es, y se van a acordar de mí porque le va a tocar a estos jóvenes muchas veces, ¿eh? Muchas veces, ¿ya? Ahí tenemos un problema. Ahora hay otro bien más o menos interesante, esto que parece la pantalla de una lámpara, una cosa así, ¿eh? Pero es macizo. Es macizo. Entonces, ¿es un sólido de reducción? Claro que es un sólido de reducción, ¿eh? Pero es un sólido de reducción bastante extraño, ¿eh? Me pasé en la hora joven y había hoy día control. Yo no sé si todos están listos y preparados. Los que están presentes, ¿estaban preparados, jóvenes, para el control o no? Siempre, profe. Sí, están siempre preparados. Sí, Ya. profe. Vamos a tener que dejarlo para el próximo, ¿les parece? Porque se nos pilló la hora. No me di cuenta. ¿Sí? Profe, Sí, profe. bueno, profe pregunta, ¿Sí? entonces el control estaría solo hasta Momentums, todo lo que es Momentums. Sí, sí, no, esto no entra todavía. Ya, el control entraría hasta Momentums entonces. Sí, sí, sí. Para encontrar equivalencia de sistema de fuerza o suma de sistema de fuerza, en fin. Eso es el control. Ya, perfecto. ¿Ya? Ujú. Profe, Eso es. Y lo dejamos entonces para el lunes. Pero no me queda otra. ¿Sí? ¿Otra consulta? entonces para el control del 29, que era la próxima semana, ¿hasta qué parte entraría? Entraría lo que no hice ahora, po. Entraría equivalencia a sistemas de fuerza, qué sé yo. ¿Ah? ¿Sí? Sí, no, es que la próxima semana también había quiz, por eso preguntaba, ¿qué entraba en El ese quiz? 29 un Si quiz. hacía el... Ah, ya. Porque tendríamos el 27 y el 29. Sí, por eso. Sí, pero es cortito. Ya, en el otro estaría entrando ya Papus, ¿ah? Estaría entrando ya a encontrar, ¿cómo se llama? Peso y centro de gravedad. ¿Ya? Ya, El otro, el día 29 sería lo que vimos ahora. ¿Ya? ok. ¿Ya? Entonces, el primero, del 27, sería solamente de sistema equivalente de fuerza. ¿Ya? Y resultante del sistema de fuerza. Es bastante corto, ¿ah? No he encontrado una cuestión larga, ¿ya? Va a ser corto, pero así va a ser. El 27 es resultante del sistema de fuerza y sistema equivalente, y el del 29 sería Papus. ¿Ya? ¿Está bien? Profe, ¿y las notas de los quiz? Ya, esa ¿Dónde las podemos ver? se la tengo ahora el fin de semana y se la publico en el Moodle, ¿ya? Ya, profe. ¿Ok? Listo. Profe, yo le tengo ¿Sí? una consulta súper cortita. En la Sí, sí, diapositiva anterior, sí, en el del, no recuerdo, el del peso del acero, le dio sí. en gramos porque no hizo la transformación de milímetros, ¿verdad? Y luego por eso le dio en gramos el resultado. Claro, o sea,
uno puede trabajar en kilogramos, en gramos, pero lo importante es que no estén cambiadas las cifras, que si uno dice, por ejemplo, 2000 gramos, y en vez de decir 2000 gramos, colocaste 1 kilogramo fuerza, bueno, es lo mismo, no hay problema. O sea, 2 kilogramos fuerza, ¿ya? Ah, ya. Ya no hay Ya, problema. perfecto. Es que el peso específico decía 7 kilos, luego después lo hizo por partido por decímetro cúbico, luego después lo Claro, multiplicó por milímetro. lo que pasa que el acero, si tú tienes un dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, esa cuestión te va a pesar 7,85 gramos, ¿cierto? Ah, ya. Pero si tú tienes un trozo de acero de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, es decir, 1 litro de acero, Claro. eso te pesa 7,85 kilogramos. Ah, ya. Ya Y si tú comprendí. tienes un bloque, un dado grande de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿ya? Eso te 300. pesa 7,85 toneladas, Ah, ¿ya? más todavía. Pero siempre está el 7,85. Ya está, pues. Bien, jóvenes, nos vemos el lunes entonces, y por favor ustedes me pegan la izaba, porque yo me volé y no me di cuenta. ¿Ah? ¿Listo? Profe, disculpe, antes que se vaya, ¿Sí? sobre el PPT de estas últimas dos clases, ¿usted lo va a compartir? Sí, las PPT, no sé si están, pero si no las yo las tengo, pero ya le abro los ojos en el Moodle. ¿Ah? Y Sí, también por favor. se la estoy subiendo también al aula, porque nunca había trabajado en el aula, pero ahora ya la estoy subiendo, ¿ya? ¿Sí? Sí, profe, muchas Ok. gracias. Listo, jóvenes, que estén bien. Hasta luego. Chau, profe. profe, cuídese. Chao, Chao, chao. profesor. Gracias, Chao, profe.